Bueno, ahora vamos a hablar de lo que serían los sistemas LTI en el dominio de la frecuencia. Bueno, primero lo que vamos a hacer es encontrar la función de respuesta en frecuencia. Bueno, para esto lo que tenemos que hacer es eh, obtener la respuesta en frecuencia de nuestro sistema digital, donde se va a describir cada componente de frecuencia de nuestra señal de entrada que va a ser ya sea atenuado o amplificado dependiendo de la magnitud. Y luego también vamos a analizar lo que sería su fase. Todo esto al pasar por el sistema. De una forma más matemática lo podemos ver cuando lo evaluamos en la respuesta al impulso de nuestro sistema, que necesariamente va a estar ligado a lo que sería el dominio de Fourier. Entonces la expresión matemática sería la siguiente, donde vamos a tener la sumatoria, nuestra función, y lo vamos a analizar por una magnitud multiplicada por lo que sería la función exponencial de Euler. Lo que vamos a analizar justamente es la fase para ver cómo es el desplazamiento temporal que va a sufrir nuestra señal de entrada, y también la magnitud, que lo que nos va a decir es cómo se amplifica o se va a atenuar dependiendo de la frecuencia en la que estamos. Bueno, para analizar este sistema en el dominio de la frecuencia, es necesario analizar su respuesta frente a una señal exponencial compleja. La respuesta de nuestro sistema ante esta señal eh, compleja justamente va a ser la misma señal exponencial, sin embargo, a una frecuencia, a- en ciertas frecuencias vamos a tener nuevas amplitudes y también nuevas fases. Es decir, el resultado de esta señal de entrada no va a cambiar como tal la señal, solo su amplitud y su fase. Bueno, para revisarlo primero de manera más matemática, tenemos un ejemplo y luego vamos a pasar a lo que sería el código para verlo de forma más visual. En el ejemplo tenemos un sistema descrito por la siguiente ecuación de diferencias, donde tenemos que la salida va a ser igual a multiplicado justamente por la salida en un tiempo de muestreo -1, más b, que es otra constante, que va a estar multiplicado por la entrada, donde vamos a tener que a va a estar entre 0 y 1. Y también sabemos que a y b van a pertenecer a los reales. Tenemos que determinar la magnitud de nuestro sistema. En el punto 2 nos pide elegir b de tal modo que la magnitud sea a lo mucho 1, y graficar justamente nuestra magnitud y la fase de nuestra función de transferencia para que a sea 0,9. Y por último nos pide determinar la salida para la entrada, que nos dice 5 más 12 seno de pi entre 2 en menos coseno de pi n más pi entre 4. Entonces, para el primer punto, lo que estamos haciendo es llevarlo al dominio z, donde sabemos que n-1 simplemente es una muestra anterior, entonces z a la -1, y luego llevamos tanto la salida al dominio z como la entrada. Posteriormente despejamos para tener nuestra función de transferencia, donde es la salida dividida entre la entrada, que nos da de la siguiente manera. Entonces, ya teniendo la función de transferencia, lo que podemos hacer es tener la magnitud. La magnitud se obtiene simplemente encontrando la magnitud del numerador y del denominador. Entonces, para obtener la magnitud del denominador, se elevan ambos miembros al cuadrado y se saca posteriormente su raíz. Entonces, haciendo los cálculos, tenemos el cuadrado de un binomio en el denominador, donde sabemos que seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Entonces, se simplifica y nos quedaría de la siguiente manera. Entonces, esto ya sería nuestra magnitud de nuestra función de transferencia.
Y luego para obtener lo que sería la fase, simplemente tenemos que encontrar el arco tangente de la función de transferencia que hemos obtenido. Y solamente sería eso. Bueno, para el punto 2 lo que vamos a hacer es que nos vamos a dar condiciones donde la magnitud nos ha pedido que sea máximo. Entonces, si queremos que justamente la magnitud sea máxima, tenemos que tener que el denominador sea lo más pequeño posible, justamente para que la división sea entre un número pequeño. Entonces, lo que vamos a hacer es evaluar en cero. Entonces, evaluando en cero, vamos a obtener eh, el siguiente término, donde sería b sobre 1 menos a, donde de aquí despejamos b, ya que nos daría que b es igual a 1 menos a. Entonces b se tiene que obtener necesariamente con esta regla. Y también lo que vamos a tener es la gráfica, donde, donde básicamente sería bode, donde tendríamos en el gráfico A la magnitud, en el eje Y en el eje X cómo varía de acuerdo a la frecuencia que estamos escogiendo. Entonces, como podemos ver, nuestra magnitud es máxima justamente cuando tenemos una frecuencia cero, tal como lo habíamos previsto. En cambio, en la fase vamos a tener que en un punto inicial 0, la fase 0, y posteriormente la fase va decreciendo hasta que incrementemos hasta una frecuencia de 3,14 que es pi y vuelve a ser. Bueno, para la 3 lo que vamos a hacer es asumir que a es igual a 0,9. Entonces lo que vamos a hacer es evaluar nuestra función de transferencia en 0 pi medios pi. Esto con el fin justamente de reemplazar en la fórmula que nos ha dado. Entonces hacemos las evaluaciones correspondientes. Entonces obtenemos en la fase cuando la frecuencia es 0, obtenemos la magnitud cuando la frecuencia es pi medios, que es 0,074. Obtenemos la fase cuando la frecuencia es pi medios, que nos da menos 42, y la fase cuando y la magnitud cuando la frecuencia es pi, que nos da 0,053. Por último, la fase cuando la frecuencia es pi, que es 0. Simplemente sustituimos en la fórmula. Entonces con esos resultados ya estaría nuestra respuesta, donde justamente vamos a depender del valor de n, que es la muestra que vamos a tener. Bueno, ahora para verlo de mejor manera, eh, todo este, todo este punto, lo que vamos a ver es cómo teniendo una señal y posteriormente nuestra entrada sea una exponencial conjugada, vamos a ver que la entrada, que en este caso está con color azul, nos va a dar una salida casi igual. Solamente lo que vamos a variar es la frecuencia, que va a haber un pequeño desfase, y también la magnitud, como podemos ver. Y posteriormente podemos hacer un análisis de Bode, donde vamos a ver cómo a frecuencias bajas, en este caso, vamos a tener vamos a tener un incremento en nuestra magnitud, y como al subir las frecuencias vamos a tener justamente lo que sería una atenuación. Posteriormente, en la fase, lo que vamos a tener es, frente a frecuencias pequeñas, que vamos a tener es una fase en cero. Cuando vamos aumentando de frecuencia, también va a ir disminuyendo lo que sería nuestra fase, hasta llegar justamente a pi. El código sería el siguiente.
donde nosotros es necesario saber que para tener esta respuesta que es parecida a la entrada, necesitamos de una señal o de un sistema que sea estable. Entonces yo escogí este donde solamente vamos a tener un polo que es de 0,8. Entonces está dentro de lo que es la región unitaria, es estable. 400 muestras. Este es el omega que yo escogí, la frecuencia que va a ser 0,4 pi. Esta es nuestra función exponencial y la salida simplemente va a ser un filtro. Posteriormente lo que estamos haciendo es calcular nuestra magnitud y también lo que vamos a hacer es calcular nuestras fases. Entonces vamos a tener esas tres salidas donde nos va a dar justamente la entrada y la salida, una comparación bode, que sería la magnitud y también la fase. Entonces si podemos variar lo que sería nuestra frecuencia, vamos a ver cómo la relación entre la entrada y la salida también va a cambiar. Entonces si ponemos por ejemplo 0,1, podemos ver cómo la salida ha tenido una atenuación. Sin embargo, mantiene es la misma señal, es una señal modificada. Posteriormente vamos a pasar a lo que sería la respuesta transitoria en régimen permanente a entradas externas. Como sabemos, una señal frente a una entrada va a tener dos partes, una respuesta en estado transitorio, es decir, una respuesta que va a durar un tiempo determinado, pero no es el comportamiento final, y posteriormente vamos a hacer una transición a lo que sería nuestra respuesta final. Entonces la respuesta transitoria va a estar condicionada a los valores iniciales de nuestro sistema. Posteriormente, después de un lapso de tiempo, va a disminuir la amplitud y va a tender a cero si el sistema es estable. La respuesta en régimen permanente es la parte que permanece de la misma manera durante el resto del tiempo. Tiene la misma frecuencia que la entrada, pero la amplitud y fase cambia según la respuesta del sistema. Este es un ejemplo igual donde nos pide determinar las respuestas transitorias y el estado permanente para el siguiente ejercicio, donde vamos a tener justamente una entrada exponencial y aquí tenemos ecuación, nuestra ecuación y lo que vamos a hacer es eh, justamente determinar la respuesta transitoria y el estado permanente. Nos ayudamos de la sección 2.5 donde ya se demuestra las condiciones iniciales no nulas. Entonces tenemos esta ecuación modificada. Posteriormente hacemos la sustitución de nuestra entrada por lo que sería su equivalente frente a una sumatoria y logramos despejar todos los términos donde al final vamos a obtener eh, la siguiente ecuación. Entonces, para obtener la respuesta transitoria y la respuesta en régimen permanente, ¿qué es lo que hacemos? Para el régimen permanente tenemos que llevar el límite de n a infinito, porque justamente la respuesta en estado permanente es toda la señal que va a ir hacia infinito. Ese sería su comportamiento final, que sería el siguiente. En cambio, para la respuesta transitoria y para otros términos, lo que tenemos que hacer es una evaluación en del sistema durante los procesos iniciales. Para eso también tenemos otro código que funciona casi de la misma manera, simplemente ahora nuestra señal es una sinusoidal real. También vamos a aplicar un filtro